El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dar testimonio significa hablar con la vida. Por eso es muy difícil hablar sin vida, sin actuar. Por eso hay muy pocos testimonios creíbles. Hay mucha palabrería, pero hay muy poca vida. Cuando observamos un evangelio como este y observamos la figura de Juan, observamos justamente una figura que ha sido colocada por el mismo Dios para preparar el camino de Dios, pero no sustituye a Dios. No obstante, el que testifica no reemplaza a Dios. Ese que testifica debe mostrar a Dios. En ese orden, es importante entendernos a nosotros bautizados, cristianos, consagrados, comprometidos con Cristo, luz de las naciones, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta confusión y en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta mentira, en medio de tantas propuestas, en medio de tantos consejos, en medio de tantas ilusiones que se nos venden en el nombre de Dios, o en el nombre del amor, o en el nombre de la verdad, en el nombre de la vida. Y aquí, ¿cómo es de importante escuchar al profeta Isaías? ¿Escucharon al profeta Isaías? ¿Qué dice el profeta Isaías? Desde el vientre, desde antes, desde que yo tuviera conciencia, Dios nos consagró. Y créanme que estamos justamente en un punto clave de no solamente
en nuestra relación cristiana, sino en la solución a muchos de nuestros grandes interrogantes. ¿Y saben cuál? Que ni usted ni yo somos objeto de la casualidad o del azar. Entender eso para un cristiano es muy complicado, pero no entenderlo, me refiero al sentido común. No me refiero simplemente al hecho de la razón, entender que Dios me eligió, entenderlo aquí adentro, en el corazón, como una certeza, como una convicción. Ahí es lo más complicado. Porque, miren, es increíble cómo el ser humano, en muchas de sus inconsistencias, en muchas de sus insatisfacciones interiores, en muchas de sus frustraciones o en mucho de su sinsentido, no tiene claro que no es un objeto del azar, sino que es un instrumento de la gracia, es un don de Dios y tiene un lugar en el tiempo, en el espacio, en la historia. Por eso, si usted fue atento a las lecturas, se da cuenta de un elemento que coincide: Dios que elige, Dios que señala, Dios que predestina, Dios que escoge. ¿Y saben qué muestra eso? Que hay un designio de Dios. Sí, es claro que se está hablando del Salvador, y por eso el evangelista Juan, a través de Juan el Bautista, testifica que Juan, señalando ¿a quién? Al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, aquel que va a resolver todos los problemas, todas las situaciones difíciles del ser humano, de la sociedad, del mundo, de la iglesia. Pero esa es una verdad que hay que entenderla, repito, entender no con la razón, creerla. Cuando yo hable de entender, saltamos de una vez de la razón a la convicción. Entender para el cristiano no necesariamente significa la razón, a pesar de que la razón nos ayuda a entender. ¿Sí es claro o no? ¿Cómo yo entiendo? ¿Cómo un cristiano entiende? ¿Y sabe por qué le voy a resolver eso rápido? Porque la lógica humana no es la lógica de Dios. Así de sencillo. Uno pretende entender con su razón, es decir, con su lógica humana, lo que solamente puede ser entendido con la lógica divina, y ahí se enreda la vida. Y por eso la vida la tenemos tan enredada muchos de nosotros, para comprender lo incomprensible. ¿Qué es lo incomprensible? Muchas de las circunstancias y situaciones que vivimos, que tal vez no queremos, o que simplemente no entendemos con la razón, porque eso no cabe en la lógica nuestra, pero sí en la lógica de Dios. Un ejemplo básico, miren, en este orden para que continuemos en nuestra reflexión. El mundo pudo entender que el Dios omnipotente se escondió en la figura de un hombre, se hizo hombre y nace desapercibido, pasa como cualquier hombre, actúa como cualquier hombre. Es más, acabamos de celebrar la Pascua de Navidad, ¿verdad? Y en la Biblia se tiene por cronología la experiencia de Jesús niño. Después saltamos a los 12. Después se nos pierde Jesús hasta los 30. Y lo tenemos 3 años. Y después se nos va y después se nos queda. ¿Sí? Hicimos un recorrido. ¿Usted se ha preguntado por lo menos qué pasó después de los 12 hasta los 30? Porque no es que no sea importante, pero porque ese Jesús que nace y que pasa actuando como un hombre cualquiera se nos esconde después de los 12 años hasta los 30. ¿Se ha hecho esa pregunta o no? Hágasela y en oración respóndasela, pero ese no es nuestro tema hoy. Celebramos justamente
Dios que se encarna, y se encarna como ¿quién? Como un hombre. Y nace en la condición humilde, nace pobre, pero se hace hombre y asume nuestra condición de hombre. Pero volvemos a nuestro tema hoy. He ahí el Cordero de Dios. ¿Cuál es la figura de Juan? ¿O cuál es el propósito de Juan? Señalar la luz, señalar al Salvador. Pero Juan, antes de eso, se convenció de algo. ¿De qué se convenció Juan? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué se convenció Juan? Si Juan es la voz que grita en el desierto, prepara el camino del Señor. ¿Saben de qué se convenció Juan primero? Para llegar a una instancia como esta que nos muestra el evangelista hoy, apenas ve a Jesús, Jesús viene de frente. ¿Usted se imagina cuántas veces se había encontrado Jesús con Juan? Esta no era la primera vez que Jesús se encontraba con Juan. Pero el evangelista da testimonio de un hecho. Observen esto. Jesús va en dirección a Juan. Eso dice mucho. ¿Saben qué dice? Jesús va en dirección a Juan. Y cuando lo ve venir, Juan, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llegó el tiempo. Y lo va a confirmar San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando habla justamente de la plenitud de los tiempos. Dios que se muestra. Ese Juan, ¿saben de qué estaba convencido? Primero estaba convencido de que Dios había puesto su mirada sobre él. Y que la razón de Juan en este mundo y en esta tierra era señalar al Cordero de Dios. Y después Juan desaparece. ¿Saben cómo desaparece, no? Miren, cuánta gente en esta tierra y en este mundo busca un espacio. Entiéndase, por espacio, dignidad. Entiéndase por espacio, autoridad. Entiéndase por espacio, razón para vivir. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el sentido de la vida porque no nos sentimos como en un espacio? ¿Qué significa un espacio? Como una razón para vivir, con una razón para vivir, con un sentido para vivir. Juan tenía clara conciencia del designio de Dios sobre él. Y esa luz se convierte en ¿qué? Eso que es vocación se convierte en una misión. ¿Cuál? Señalar la luz. Miren, es claro que yo no puedo señalar la luz cuando esa luz a mí, primero, no me ha iluminado. Yo no puedo ser verdad cuando esa verdad a mí no me ha integrado. Por eso, a la base del mensaje de este evangelio, ¿saben qué radica? La conciencia del don. ¿Cuál es el designio de Dios? En otras palabras, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en este espacio, en este tiempo y en esta historia, en este cuarto de hora que pasa volando? Pasa volando. Por eso, el momento que no se viva a plenitud. ¿Y qué significa vivir el momento a plenitud? Descubrir el designio de Dios en mi hoy, en este presente, y responder a ese designio de Dios en este presente, que va más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir. Mis hermanos, hay mucha intrascendencia en nuestra vida, hay mucha banalidad, y por eso hay muchas crisis de aburrimiento. Por eso hay muchos bajones en el estado de ánimo. Por eso hay mucho sinsentido. Por eso hay mucha depresión. Hay razones en cada instante para vivir. ¿Saben cuáles son las razones? Vivir en orden al designio divino. Vivir en orden al lugar, espacio, tiempo que Dios
señaló para mí. Hay mucha fatiga inútil, mucho tiempo desperdiciado. ¿Saben cuando usted valora el tiempo? Es curioso, últimamente, por razones no solamente del ministerio, sino de la vida personal, me ha tocado estar en clínicas y en hospitales. Y una noche, pasando la noche con un enfermo, hubo dos, los que están en el ámbito de la salud lo entienden, hubo dos códigos azules. ¿Sabe qué significa eso cuando lo declaran en una clínica, en un hospital? Un código azul significa que entra en estado de emergencia porque hay alguien que se debate entre la vida y la muerte. Y hay que hacer algo rápidamente para ver si lo reaniman, para ver si lo recuperan. Y me tocó uno muy cercano. Muy cercano. Yo estaba cuidando a un enfermo, un familiar, pero me tocó uno muy cercano. Yo no pude acceder en ese momento, pero eso pasa en 10 minutos en emergencia, en las urgencias, y en 10 minutos, y esto es mucho, no lo recuperaron y se fue. ¿Saben dónde se valora? ¿Dónde se valora cada minuto de la vida y del don? Justamente cuando uno ve luchar un alma, un cuerpo, un enfermo, luchando por su vida. Y hay gente que quiere morirse. Y hay gente que quiere morirse, que no quiere levantarse todos los días, que no quiere hacer nada, que se le acabó la vida y se le acabó el mundo, porque no tiene razones para vivir. ¿Dónde comienzan esas razones para vivir? Primero que todo, abriéndose y abriendo su corazón al designio divino. Por allí comienza uno, encontrar un espacio y un lugar. ¿Sabe qué es lo desafortunado? Que a pesar de que encontramos el espacio y el lugar, en ese espacio y en ese lugar, mucha gente se da codazos. Y se da codazos. Yo no sé si me entienden la expresión. Ubíquese en su lugar de trabajo. Ubíquese con sus compañeros de trabajo. Ubíquese en su ambiente de trabajo. O de estudio, o de academia, donde usted desarrolla, se desenvuelve. Para no ir muy lejos, usted puede ubicarse incluso hasta en la iglesia, en un ministerio. Hasta entre nosotros consagrados. Nos damos codazos para encontrar un lugar y no hay necesidad de eso. Miren que Dios todo lo hizo perfecto. Y usted observa en la naturaleza, que en la naturaleza el equilibrio, ¿saben qué muestra? Que cada especie cumple su razón de ser. Y por eso cada especie está centrada en lo que la ley natural le indicó, es decir, Dios le indicó que fuera, que hiciera, y estaba determinado. ¿Sí me entienden o no? Encontrar un lugar, un espacio y un tiempo significa vivir en orden al designio de Dios. Por eso en el Salmo que decíamos, ¿qué repetíamos? ¿Qué cantábamos? ¿Qué cantábamos? ¿Se le olvidó? ¿Sí lo cantó? Aquí estoy, Señor, para hacer su voluntad. Mire, ¿quién puede decir eso? Un alma, una persona que ha encontrado su espacio, su tiempo, su designio. Por eso Juan con libertad. ¿Cómo vivía Juan? ¿Y qué hacía Juan? ¿Qué decía Juan? Jesús mismo dice, ¿a quiénes salieron a encontrar ustedes al desierto? ¿Una persona que vestía con oropeles? ¿A quién salieron a encontrar? Un hombre que tenía certeza del designio divino y vivió solamente, ¿saben para qué momento? Para este que hoy señala el Evangelio. Para este momento vivió Juan el Bautista. ¿Quién me dice cuántos años tenía Juan el Bautista? ¿Quién me dice? Eso está en la Biblia. ¿Cuántos? 30 años, 6 meses. Más que Jesús. 30 años vivió
solamente, y así encontramos muchos personajes como Simeón o la profetisa Ana. Solamente vivieron para ese instante. Por eso ahí es donde uno se da cuenta del valor de cada instante, y sobre todo de cada instante, sino del lugar y del espacio y del tiempo y del momento en el que Dios a mí me quiere, como me quiere y a la hora que quiere y con quien quiere. Estar en el lugar equivocado es lo más común entre nosotros. ¿Y saben que ese es un síntoma? ¿Saben de qué? De la vaciedad, del sinsentido, del aburrimiento, de la sinrazón, de los bajos. Quien ha encontrado el designio divino no tiene razones para ser infeliz, para estar triste, para estar vacío, para llenar su vida y los espacios de su vida con superficialidades y con vaciedades. ¿Usted se aburre? ¿Poco o mucho? ¿Qué significa este silencio? ¿Timidez? ¿Vergüenza? ¿O simplemente prudencia? Mis hermanos, no se nos ha regalado un momento, una historia y un tiempo para la nada. Sí, yo sé que hay muchos problemas, que en la humanidad hay muchos problemas, pero he ahí el Cordero de Dios, porque este va a la raíz de todos los problemas, que quita el pecado del mundo. Tenemos un Salvador, se nos ha dado una salvación. Por eso no hay razones para seguir las consecuencias justamente de la sinrazón, que fue el pecado. Mis hermanos, para liberarnos, va a decir San Pablo, nos libertó Cristo. Pero esa libertad nos está esperando a muchos de nosotros. Esa libertad para muchos de nosotros se ha quedado en mero devocionalismo. Si hay algo que caracteriza a un cristiano, un hijo de Dios, es la luz que ha llegado a su vida, es la salvación que ha llegado a su vida. Miren la figura de Juan, con qué certeza, y no solamente con qué certeza, sino le creían, y le creían hasta los que no debían creer, hasta los paganos. Herodes, que le voló la cabeza, creía. Era un hombre que tenía autoridad, vivía para esas convicciones, vivía para este momento, para cumplir lo que Dios designó para él. Mis hermanos, muchas sinrazones que vivimos, que nos llevan a la insatisfacción, a la desintegración, a la desarmonía, a no sentirnos que hemos encontrado un lugar, un espacio, un tiempo. Por eso que tenemos que andar buscando en medio de muchas cosas. Y ahorita, ¿cuántas cosas se nos ofrecen? ¿Cuántas cosas? Por eso, tanta oscuridad, mis hermanos. Si hay algo que debe salir a la luz de esta palabra, mis hermanos, yo consciente de que soy un hijo de Dios, que soy un salvado de Dios, que soy un enviado de Dios, partimos de la conciencia. Yo no soy objeto de la casualidad, y Dios, como lo suelen decir otros hermanos, Dios tiene cosas grandes contigo. Y de pronto, cuando lo escuchamos por primera vez, nos impacta y empezamos a repetir el disco rayado y así: Dios te ama y Dios tiene grandes cosas contigo, y tú no te lo crees. ¿Y por qué no te lo crees? Porque justamente vienen las situaciones que exigen creer que Dios tiene un designio conmigo, y por eso no me dejo derrumbar. Mire, yo no me he caracterizado en mi experiencia de fe por ser un profeta de desastres, pero mis hermanos, escuchen esto.
si yo no me determino en mi relación con Dios, si esa relación no es profunda, íntima, no es una certeza en mi vida, la oscuridad, las tinieblas, el pesimismo, el despotismo, la soberbia, la tiranía, el pecado, nos van a comer vivos. ¿Usted cree que Juan no sabía cuál era el fin de su vida? Yo le pregunto, ¿usted cree que Juan el Bautista no sabía cómo iba a terminar su vida? Yo le pregunto a usted, ¿usted se siente llamado por Dios? ¿Elegido por Dios? ¿Predestinado por Dios? ¿Usted sabe cómo va a morir? Debiera. ¿Y sabe por qué le digo debiera? Porque en el designio de Dios está justamente eso. ¿Saben cómo termina un hijo de Dios? San Juan, comillas, lo dice Jesús: nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Ya usted sabe cómo va a terminar su vida? Si usted es un auténtico cristiano, si yo soy un auténtico cristiano, ¿cuál es mi fin? ¿Cuál es mi término? No es simplemente morir, porque todos nos vamos a morir. Unos se van antes, otros después, todos nos vamos a morir. ¿Cuál es la diferencia? Dar la vida por lo que creo. Vivir para el designio divino. Vivir para el propósito de Dios. Ahí está una vida con sentido. Ahí está una vida que no tendrá tiempo para el aburrimiento, para la tristeza, para la depresión, para la vaciedad, para la superficialidad. Juan la tenía clara. ¿Ya usted sabe cómo va a morir? No, yo sé que usted no sabe, pero sí sabe para qué vive. El cristiano auténtico sabe para qué vive, para dar la vida. No cómo va a morir, yo no sé, si va a morir de un cáncer, de un infarto, lo va a coger un carro, como sea, eso va a llegar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es realmente el punto? ¿En qué estás dando la vida? ¿En qué la estás invirtiendo? Porque el que pretenda ganarla, la pierde. ¿Sabes perder la vida? Hoy por hoy, depresión, sinsentido, vaciedad, tristeza, aburrimiento, soledad, todo lo que usted quiera ahí. Enfermedad de este siglo. Recuerdo una experiencia interesante. Allá en Colombia tenemos un lugar supuestamente para ayudar a personas que tienen muchas dificultades. Y recuerdo un joven universitario, pues con muchos problemas, entre otros de droga, de sinsentido, en fin. Claro cuál es el origen de esas realidades: familia disfuncional, padre que se fue, madre que quedó sola, luchando por sus hijos, en fin, todo lo que usted quiera. Y recuerdo que este muchacho llegó para pedir ayuda. Y cuando llegó, pues llegó con toda su universidad en la cabeza y con todo su esquema de vida, ¿no? Y en un momento determinado, la persona que estaba a cargo, cuando lo vio así, ¿saben qué fue lo primero que lo mandó a hacer? Porque allá, pues en ese entonces, se tenían unos abuelitos que requieren mucho manejo, muchísimo manejo. Y de las primeras cosas que le tocó asumir a ese joven, con toda su corazón encima, era, con todo respeto lo digo, limpiarle
la colita al abuelito. Y como esas, muchas otras cosas más complejas. ¿Saben qué decía este hombre después de un buen tiempo? ¿Saben qué decía? Que ahí él entendió cuál era su dignidad. Y encontró razones, porque él ya las había perdido. Razones de su dignidad las había perdido. ¿Y las encontró dónde? Justamente en la impotencia, en la escasez y en la debilidad de otro, que tenía la misma dignidad que él. Mis hermanos, me desvié un poquito, pero ya llegamos al centro. He ahí el Cordero de Dios. Usted tiene claro su designio. Si usted podrá decir, si es padre de familia, pues ser un buen padre de familia. No, Señor, ahí no queda su misión. Si soy esposo, si soy esposa, ser una buena esposa. Si soy padre, ser un buen padre. No, Señor, ahí no termina su misión. Esa es su vocación, ese es su medio. Pero justamente en el día a día, cuando uno se abre al don de Dios, descubre en esa vocación el espacio, el tiempo, el lugar. Hay que luchar contra el sinsentido, mis hermanos, porque hay mucha oscuridad. Y a usted le ha llegado la luz. Te hago luz de las naciones. Sí, eso está dicho para Jesús, pero en Jesús está dicho para cada cristiano, para cada uno de nosotros. ¿Sí es claro? He ahí el Cordero de Dios. Es claro que tú y yo, en medio de esta oscuridad, en medio de esta confusión, hemos sido señalados por Dios para señalar al Salvador. Más allá de las palabras, es con la actitud. Este clima de violencia, de inseguridad, de desconfianza, de vacío, hay que combatirlo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué hay que combatirlo? ¿Es usted acaso una razón para vivir para otro? ¿Se ha convertido usted en una razón para vivir de otro? Si no es así, cuando yo me refiero a otro, no significa a ese, exclusivo. Cuando digo otro, es el espacio, tiempo y lugar donde yo he sido colocado, donde yo he sido sembrado. Allí debo fructificar. ¿Saben por qué? Porque hay muchos que están esperando por nosotros. Muchos. Y muchos es muchos. Y por eso, entre las cosas que esta persona que estaba a cargo, cuando llegó este joven, ¿saben qué fue lo primero que le dijo? Cuando empezó a contarle su vaciedad o sin sentido. A usted lo que le falta es trabajo. Venga, hijo. Y empezó a ocuparlo. Mejor terapia. Perder tiempo, perdemos tiempo, muchos de nosotros, contemplando nuestras frustraciones. Mucho tiempo. Y se nos va la vida, y se nos escapa la vida. ¿Y saben por qué contemplando mucho de nuestras frustraciones? Porque esas frustraciones, ¿saben dónde está la raíz de esas frustraciones? En muchas de esas ilusiones que tienen por protagonista el egoísmo, el amor propio, a mí mismo. Justamente ahí, cuando soy capaz de salirme. ¿Y salirme para qué? Para obedecer el designio de Dios y el propósito de Dios en mi vida. Allí encuentro una razón. Así la razón y ese propósito de Dios sea vivir 30 años para que me corten la cabeza. Pero antes de que me cortaran la cabeza, cumplí el propósito. Miren que está en la palabra de Dios, San Pablo. Esa seguridad de San Pablo, cuando afirma, voy por la corona
de gloria que no se marchita. Pero antes, ¿sabe qué dice? He combatido bien mi combate. He llegado hasta la meta. Voy por la corona de gloria que no se marchita. ¿Sabe qué significa eso? No es solamente la vida eterna. ¿Sabes qué significa eso? He cumplido. Una persona muy cercana, porque es que eso en la Biblia, uno dice eso en la Biblia, sucedió allá, no, una persona muy cercana, que se hizo instrumento de Dios y me acercó a la iglesia y a la fe. Y le aprendí muchas cosas de las que suelo compartir en mi vida desde la espiritualidad. ¿Saben qué le escuché decir? Cada vez que cumplía un propósito de Dios en su vida, y sobre todo ya llegando al ocaso de su vida. Yo no sé, los que han leído la vida de los santos, muchos de ellos tienen noción cuándo van a morir. Y otros, Dios les da la gracia hasta cómo van a morir. Yo creo que Juan el Bautista sabía cómo iba a morir. Por eso era tan desafiante en su predicación. Y al que le cortó la cabeza le decía la verdad en la cara. Esta persona que le estoy hablando ahora influyó mucho en mi vida espiritual y que ha sido y fue un regalo para mí en mi vida. Le escuché decir: qué bueno se siente haberle cumplido al patrón. Y no lo decía por decirlo, lo decía con una satisfacción. ¿Y eso saben cómo lo decía? En medio de muchas dificultades, en medio de muchos afanes, en medio de muchas luchas, en medio de muchos afanes, repito. ¿Nos hemos entendido? He ahí el Cordero de Dios. Significa que tú y yo tenemos un espacio, un tiempo y un lugar en la historia de la salvación. Primero en la mía, para que después sea en la de los demás. Cierro con esto porque a mí me impactó mucho. Ayer celebrábamos justamente los 40 años de casados de esta parejita que está aquí adelante. Y uno de sus hijos, ¿será que puedo decir esto? Uno de sus hijos me impactó mucho cuando dio este testimonio, hablando de sus papás. Decía, ellos, cuando, palabras más, palabras menos, cuando se esforzaban por educarnos o por formarnos con sus palabras, no se daban cuenta que más allá de sus palabras, lo que nos formó y nos educó fueron la forma como ellos obraban. ¿Y saben por qué me identifiqué con esas palabras? Me identifiqué con esas palabras porque yo puedo decir lo mismo de mis papás, pero mis papás no tenían ni la academia, ni el estudio para sentarse a hablar con mucha elocuencia y decirle a mí en mi vida, esto se hace, esto no se hace. Nunca yo me acuerdo en mi historia personal que mi papá o mi mamá se sentó a darme una cátedra sobre el amor, sobre la justicia, sobre la solidaridad, sobre la verdad. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Que yo puedo decir, sin esa cátedra, por lo menos puedo decir de mi padre, que me enseñó con su vida y hoy con su silencio postrado en una cama, con un Alzheimer, decirme la honestidad. Y mi madre, el sentido de la responsabilidad y del trabajo. Son cátedras que se dan con la vida y que van marcando. Y ellos han vivido afanados por sus hijos, obviamente como todo papá, porque lleguen a la fe, porque se conviertan y por todo eso. Y miren cómo obra Dios. O sea, les comparto eso porque esa es una manera más elocuente de señalar. He ahí el Cordero de Dios. Hay palabras que no se pronuncian, pero que marcan. Y esas palabras se llaman la propia vida. Usted y yo, como cristianos, como bautizados, hemos sido colocados en un espacio, en un tiempo,
justamente para que esa luz, que no es ilusión, que no es fantasía, Jesús no es una ilusión, no es una fantasía, el amor no es una ilusión, no es una fantasía, la verdad no es una ilusión, no es una fantasía, la vida no es una ilusión y una fantasía, es una realidad, es una certeza. Por eso ahora me entienden, es aquí. Uno vive en lo que cree, uno vive, son sus convicciones, no simplemente ideas.